Un chico, 14 años. Es tarde, demasiado tarde para estar despierto, pero no para él. Está frente a la pantalla, concentrado, inmóvil. Afuera, la casa está en silencio, pero en su habitación, no. En la pantalla aparece algo. No es humano, no es animal, es otra cosa. Y el chico reacciona sin pensar. Dispara, se mueve, esquiva. Lo hace rápido, natural, como si ya hubiera estado ahí antes. Los sonidos llenan la habitación. Disparos, gruñidos, movimiento constante. Pero todo eso se corta de golpe, cuando la puerta se abre. Su padre entra, se queda en silencio, observa. Desde la puerta, la escena es otra. Una luz en la oscuridad, un chico quieto, en la pantalla, demonios, sangre, símbolos que no conoce. No entiende lo que está viendo, no sabe qué es ese juego, no sabe cómo funciona, pero sabe lo que parece y no le gusta. Y a veces eso es suficiente, porque cuando algo no se entiende, la imaginación empieza a llenar los espacios, y lo que podría ser solo un juego empieza a parecer otra cosa, algo más oscuro, algo más peligroso, o al menos eso es lo que muchos empezaron a creer. Al finales del siglo XX, una nueva preocupación empezó a crecer. No venía de la música, no venía del cine, venía de un lugar distinto, un lugar interactivo, los videojuegos. Y durante un tiempo, para muchos, no eran solo entretenimiento, eran un problema, y un problema serio. Para entender por qué los videojuegos generaron tanto miedo en los 90, hay que entender algo más grande. Esto ya había pasado antes, muchas veces. Cada vez que aparece una forma nueva de entretenimiento, alguien la mira con desconfianza. Y no como algo inofensivo, sino como una amenaza. En el siglo XVIII, por ejemplo, leer novelas era visto como algo peligroso. Se decía que podía confundir a los jóvenes, alejarlos de la realidad, hacerlos perder el sentido moral. Sí, leer. Después vino la radio, un invento revolucionario, que también generó miedo. Voces que entraban en tu casa, ideas que no podías controlar. Y después el cine. Imágenes en movimiento, historias intensas, emociones nuevas, demasiado nuevas. Porque si hay un momento clave, hay que mirar los años 80, porque ahí el miedo toma una forma muy específica, el satanismo. Bandas de heavy metal acusadas de esconder mensajes ocultos, canciones que, supuestamente reproducidas al revés, revelaban frases demoníacas, rituales, símbolos, influencias invisibles, y no era solo la música. Juegos como Dungeons and Dragons también fueron señalados. Un juego de rol, dados, hoja de personaje, mundos imaginarios. Pero para algunos era otra cosa, era una puerta, una forma de acercarse a lo oculto, a la magia, a lo desconocido. No importaba que fuera ficción, lo importante era cómo se percibía. Y esa es la clave de todo esto. El miedo no siempre se construye sobre hechos. Muchas veces se construye sobre interpretaciones, sobre lo que parece, sobre lo que podría ser, sobre lo que alguien imagina cuando no entiende algo. A este fenómeno se lo conoce como pánico moral. Es cuando una sociedad identifica algo nuevo y lo transforma en una amenaza. No necesariamente porque lo sea, sino porque encaja en un miedo que ya existía. Y en los 80 ese miedo era claro, lo oculto, lo satánico, lo desconocido. Solo faltaba un nuevo vehículo. Y en los 90 ese vehículo apareció. No era música, no era televisión, era algo distinto, algo más inmersivo, más personal, algo que no solo mirabas, sino que controlabas, los videojuegos. Y esta vez el miedo no iba a quedarse afuera de la pantalla. En 1993 aparece un juego que cambia todo. No es el primero, tampoco el más complejo, pero sí uno de los más impactantes, Doom. A simple vista, la historia es bastante directa.
una base en Marte, experimentos que salen mal y una invasión desde el infierno. Tu objetivo es claro, sobrevivir y eliminar todo lo que se te cruce. Pero lo importante de Doom no era solo lo que contaba, era cómo lo hacía. Hasta ese momento, la mayoría de los juegos se veían desde afuera, como espectador. Doom cambia eso. Ahora ves todo a través de los ojos del personaje. No está frente a vos, no hay distancia. Y eso cambia completamente la experiencia. Ya no estás mirando la acción, estás adentro. Y cuando estás adentro, todo se siente distinto. Los enemigos no son figuras lejanas, están a unos metros, se mueven hacia vos, reaccionan a lo que haces. Los espacios son cerrados, oscuros, laberínticos. Y el sonido no acompaña, invade. Gruñidos, disparos, puertas que se abren de golpe. Todo está diseñado para mantenerte en tensión. Para muchos jugadores esto era una revolución, algo nuevo, algo emocionante. Pero para otros, esto cruzaba una línea. Porque ahora la violencia no era algo que veías, era algo que hacías. Y los demonios ya no eran parte de una historia, eran parte de tu experiencia directa. Pentagramas en las paredes, criaturas infernales, referencias visuales muy claras. Elementos que fuera del contexto del juego tenían un significado fuerte, cultural, religioso. Y eso genera una pregunta. ¿Qué pasa cuando un juego te expone constantemente este tipo de imágenes? ¿Te afecta? ¿Te cambia? ¿Te acostumbra? Aunque siendo justos, el objetivo del juego era básicamente eliminar demonios sin descanso. Si algo era Doom, era ser bastante poco amigable con el infierno. Pero ese matiz muchas veces se perdía, porque el problema no era lo que hacías en el juego, era lo que el juego mostraba, y sobre todo cómo lo mostraba. Doom no fue el primer videojuego violento, pero sí fue uno de los primeros en hacerte sentir que estabas ahí. Y para una generación que no había crecido con esto, era difícil de procesar. Era nuevo, era intenso, y para muchos era preocupante. Pero si Doom generó dudas, lo que vino después las convirtió en certezas. Si Doom generaba dudas, lo que vino después las despejó por completo. 1996. Un juego aparece, y desde el primer momento no deja lugar a interpretaciones. Diablo. No es una metáfora, no es una insinuación, es directo. Diablo. El mal, sin filtro. El juego te sitúa en un pueblo, Tristram, un lugar aparentemente tranquilo, pero con algo debajo, algo oscuro, una catedral, un descenso. Y cuanto más bajás, más te alejas de la superficie y más te acercás a lo que no debería estar ahí. No es acción constante, no es velocidad, es ambiente, silencio, ecos, música que no acompaña, te empieza a incomodar. Y en el centro de todo, rituales, invocaciones, simbología religiosa, distorsionada, iglesias corrompidas, sacerdotes que fallaron, una narrativa donde lo sagrado ya no protege. A diferencia de Doom, acá no estás luchando contra el caos, estás descendiendo hacia él. Y eso cambia completamente la percepción, porque ya no es solo violencia. Es religión, es espiritualidad, pero oscura, es el mal representado de una forma directa. Y eso para muchos fue demasiado. No hacía falta interpretar, no hacía falta suponer, todo estaba ahí, visible, jugable, repetido una y otra vez. Pero Diablo no estaba solo. Durante esos años, varios juegos exploraban lo mismo. Blood, Hexen, Heretic, muchos donde lo sobrenatural no era un detalle, era el centro. Cultos, magia, entidades oscuras. Básicamente una colección de cosas que ningún padre quería ver en la pantalla de su hijo. Y poco a poco se empezó a formar una idea. No en la industria, sino afuera. En los medios, en las familias, en la conversación pública. Que estos juegos no eran solo entretenimiento. Que había algo más, algo oculto, algo peligroso. Y mientras este miedo crecía, apareció otro problema. Uno más fácil de entender, más visible, más gráfico. La violencia.
Pero no todo el miedo en los 90 pasaba por lo satánico. A veces era mucho más simple, mucho más visible, la violencia. 1992. Aparece un juego que cambia la conversación. Mortal Kombat. A diferencia de otros juegos de pelea de la época, este no sugería la violencia, la mostraba. Sangre digital, golpes brutales, movimientos finales que no dejaban dudas, las famosas fatalities. Decapitaciones, desmembramientos, todo en la pantalla, todo controlado por el jugador. No era simbólico, no era abstracto, era explícito. Y eso generó una reacción inmediata. Padres preocupados, programas de televisión hablando del tema, titulares cada vez más alarmistas. Pero esta vez la discusión no se quedó ahí, llegó más lejos, llegó al gobierno. En 1993 y 1994 se realizaron audiencias en el Senado de Estados Unidos. Políticos, expertos, representantes de la industria, todos debatiendo una misma pregunta. ¿Qué impacto están teniendo los videojuegos en los jóvenes? Y en el centro de esa discusión estaban juegos como Mortal Kombat y Night Trap. Un juego muy distinto, pero igual de polémico. Actores reales, escenarios filmados y una narrativa que sugería violencia hacia las mujeres. Para muchos políticos, esto era una señal clara. La industria estaba creciendo, pero no tenía límites. No había regulación, no había control, y eso empezaba a ser un problema. La presión aumentó, la industria reaccionó. En 1994 se crea el sistema ESRB, un sistema de clasificación por edades, para indicar el tipo de contenido que tenía cada juego. Violencia, lenguaje, temas sensibles, una especie de advertencia para padres. Algo que hoy parece normal, pero en ese momento era completamente nuevo. Este fue un punto clave, porque el miedo dejó de ser solo una reacción cultural y se convirtió en algo institucional. El Estado interviniendo, regulando, observando de cerca. Los videojuegos ya no eran solo un pasatiempo, eran un tema serio, uno que generaba debate, preocupación y sobre todo incertidumbre. Pero incluso con toda esa discusión, había algo que seguía generando estas cuestiones. Algo menos evidente que la violencia, pero igual de inquietante, lo desconocido. No todo el miedo de los 90 venía por lo explícito. No siempre había sangre, no siempre había demonios. A veces el problema era más difícil de definir. Era lo que no se entendía. A mediados de los 90, muchos videojuegos populares venían de un lugar distinto, Japón. Una industria en crecimiento, creativa, diferente y con otra forma de contar historias. Juegos como Final Fantasy, mundos enormes, narrativas complejas, personajes, dioses, magia, invocaciones, hechizos, entidades poderosas que podían ser llamadas y controladas. Para millones de jugadores, esto era fantasía, épica, creatividad, pero para muchos adultos era otra cosa, algo difícil de interpretar. ¿Qué significa invocar una criatura? ¿Qué representa esa magia? ¿Por qué hay símbolos que no reconozco? Y cuando no hay respuestas claras, aparece la sospecha. Incluso juegos mucho más inocentes entraron en la discusión. Pokémon, por ejemplo. Criaturas con poderes, evoluciones, combates, un fenómeno global, pero en algunos contextos también generó rechazo. Se lo acusó de promover ideas extrañas, de normalizar conceptos que no eran familiares, y probablemente también de generar discusiones intensas sobre qué Pokémon era mejor. Pero detrás de esas críticas había algo más profundo, un choque cultural, diferencias en la forma de entender el mundo. En Japón, la idea de múltiples dioses, espíritus o energías forma parte de las tradiciones antiguas, no es algo necesariamente negativo. Pero en otros contextos, especialmente más influenciados por religiones monoteístas, estas ideas pueden recibirse de otra manera, como algo extraño, algo ajeno o incluso como algo peligroso. Y así, sin necesidad de sangre ni violencia, algunos videojuegos empezaron a generar incomodidad. No por lo que mostraban,
sino por lo que representaban. Porque a veces lo que más miedo genera no es lo que entendés, sino lo que no. Y todo este miedo no se quedó en lo privado, no se quedó en las casas, se volvió público, visible, amplificado, por alguien que sabía exactamente cómo hacerlo. Hasta ahora, el miedo estaba ahí, en las casas, en las conversaciones, en ciertas comunidades, pero todavía era disperso. No tenía una forma clara, no tenía un mensaje unificado. Eso cambia cuando entran los medios. Televisión, noticieros, talk shows, espacios donde todo necesita una narrativa. Algo claro, algo directo, algo que se pueda explicar en pocos minutos. Y los videojuegos eran perfectos para eso. Eran nuevos, eran visuales y sobre todo eran impactantes. Un demonio en pantalla, una fatality, una invocación, todo eso funcionaba muy bien en televisión, porque generaba reacción inmediata. Y si algo le gusta a los medios, es la reacción. Poco a poco empezó a construirse un discurso. Programas que advertían sobre los peligros de los videojuegos, segmentos especiales, expertos invitados, opiniones que muchas veces no venían de quienes jugaban, sino de quienes observaban desde afuera. Y cuando mirás algo desde afuera, es mucho más fácil malinterpretarlo. Se hablaba de adicción, de aislamiento, de pérdida de valores y en algunos casos de influencias más oscuras, de lo satánico. Todo empezaba a mezclarse. Violencia, magia, cultura extranjera. Era una sola idea, un solo mensaje. Los videojuegos son peligrosos. Y este mensaje empezó a repetirse una y otra vez, en distintos programas, en distintos países, con distintos tonos, pero con la misma conclusión. Cuando algo se repite lo suficiente, deja de ser una opinión y empieza a parecer una verdad. Para muchos padres, esto ya no era una duda, era una preocupación real, algo que estaba entrando en sus casas sin que lo entendieran del todo. Y en ese contexto pasó algo que cambió todo. Algo que transformó el miedo en algo mucho más serio, mucho más urgente. Abril de 1999. Columbine. Una escuela secundaria en Colorado. Dos estudiantes entran armados y en cuestión de minutos todo cambia. Es una tragedia, una de esas noticias que detienen todo, que generan impacto inmediato. Y como pasa siempre en estos casos, aparece una necesidad urgente, entender, encontrar una explicación, saber por qué. ¿Qué llevó a algo así? ¿Qué lo provocó? ¿Qué se podría haber hecho distinto? Y en ese proceso muchas veces se buscan respuestas rápidas, respuestas claras, respuestas que puedan cerrar una historia que en realidad es mucho más compleja. Y en ese contexto los videojuegos ya estaban en el centro de la discusión, ya eran vistos con sospecha y ya eran tema en los medios, así que no tardaron en aparecer en la conversación. Por supuesto que estas personas escuchaban a Marilyn Manson y fue inmediatamente señalado, pero además uno de los atacantes jugaba videojuegos, jugaba Doom. No solo lo jugaba, sino que había creado niveles personalizados. Y eso fue suficiente para que algunos establecieran una conexión. Videojuegos violentos, violencia real. Pero la realidad era otra. Factores psicológicos, situaciones personales, dinámicas sociales, acceso a armas. Elementos que no se pueden reducir a una sola causa. Pero esas explicaciones no son simples, no entran en un titular y no resuelven en un segmento de televisión. Y el miedo prefiere lo simple, prefiere algo que se pueda señalar, algo que se pueda nombrar, algo que se pueda culpar. Y en ese momento los videojuegos ya estaban listos para ese rol. Eran nuevos, eran incomprendidos y ya estaban asociados al peligro. Así que se convirtieron en una respuesta, no necesariamente en la correcta, pero sí en la más inmediata. Y a partir de ahí el debate cambió. Dejó de ser una preocupación cultural
y pasó a ser algo urgente, algo que parecía tener consecuencias reales. El miedo ya no era hipotético, ahora tenía un contexto, un ejemplo, una historia. Y cuando el miedo tiene una historia, se vuelve mucho más difícil de ignorar. Después de Columbine, el miedo ya no era abstracto, tenía contexto, tenía urgencia y sobre todo necesitaba una forma. Porque es difícil temerle a una idea, pero es mucho más fácil temerle a una persona. Y así empieza a formarse una figura, no de manera oficial y no de un día para el otro, pero sí de forma constante, el gamer peligroso. Un perfil, joven, aislado, muchas horas frente a la pantalla, poco contacto social, intereses que otros no comparten, callado. En otras palabras, un estereotipo bastante amplio. Pero eso no importaba, porque funcionaba. Era fácil de entender, fácil de identificar y sobre todo fácil de señalar. Los medios empezaron a reforzar esta imagen, historias que encajaban con ese molde, casos que parecían confirmarlo, y de a poco la percepción se consolidó. Jugar mucho era sospechoso, estar solo era una señal. Interesarse por ciertos juegos podría interpretarse como algo más. Y así, una actividad completamente común empezó a verse bajo otra luz. No como entretenimiento, sino como posible síntoma, como una advertencia. Este tipo de construcción no es nueva. En momentos de incertidumbre, las sociedades buscan simplificar, reducir problemas complejos a figuras concretas, a perfiles, a tipos de persona, porque eso da una sensación de control. Si podés identificar el problema, entonces podés evitarlo. O al menos eso parece. Pero la realidad rara vez es tan simple. Aún así, el estereotipo ya estaba instalado. Y no solo en Estados Unidos. En otros lugares, el miedo tomó formas distintas, a veces más sutiles y otras mucho más directas. Mientras todo esto pasaba en Estados Unidos, en América Latina el miedo tomaba otra forma. No era menos intenso, pero sí diferente. Porque en muchos países de la región lo religioso no es algo lejano, no es solo una tradición, es parte de la vida cotidiana. Está en la familia, en la educación, en la forma de entender al mundo. Y en ese contexto, los videojuegos no se interpretaban solo como entretenimiento, podían ser algo más, algo que influía, algo que afectaba, o incluso algo que abría puertas. Programas de televisión empezaron a tratar el tema. Informes especiales, segmentos dedicados a advertir sobre los riesgos, juegos con magia, juegos con demonios, juegos con simbología extraña. Todo entraba en la misma categoría, peligroso. En algunos casos el discurso iba más allá, mucho más allá. Se hablaba de posesión, de influencia espiritual negativa, de energías oscuras, y en ciertos contextos estas ideas no se quedaban en palabras, se llevaban a la práctica. Hubo casos donde el comportamiento de un chico se interpretaba como la consecuencia de lo que jugaba. Cambios de humor, aislamiento, reacciones intensas. Y la explicación no era psicológica, era espiritual. En algunos casos extremos incluso se llegó a hablar de exorcismos. No necesariamente documentados de forma masiva y no siempre visibles, pero sí presentes en relatos, en testimonios o en la memoria colectiva. Porque cuando una cultura tiene herramientas para interpretar lo desconocido, las usa. Y en este caso, las herramientas venían de lo religioso. Para muchas familias no era una exageración, era una preocupación real, algo que podía afectar a sus hijos, y de una manera muy profunda. Mientras en otros lugares se hablaba de violencia, acá se hablaba de alma, de influencia, de lo invisible, y eso hacía que el miedo fuera mucho más cercano, más personal, más difícil de ignorar. Porque ya no era solo una discusión en televisión, era algo que podía pasar en tu casa, con tus hijos, con tu familia. Y mientras estas ideas circulaban, algo nuevo empezaba a aparecer, algo que iba a cambiar cómo se propagaban estos miedos.
A finales de los 90, mientras todo esto estaba pasando, algo nuevo empezaba a tomar forma. No hacía ruido, no aparecía en todos los hogares de golpe, pero estaba creciendo. Internet. Al principio lento, inestable, limitado, pero con algo que ningún otro medio tenía: libertad. Por primera vez, cualquiera podía publicar algo: una historia, una teoría, una experiencia personal, sin filtros, sin editores, sin necesidad de aprobación. Y eso cambió todo, porque el miedo ya no dependía de la televisión. Ya no necesitaba un programa ni un experto. Ahora podía viajar solo. En foros, en páginas personales, en cadenas de mensajes. Historias que empezaban como algo pequeño y se repetían. Se modificaban, crecían. Juegos que ocultaban mensajes, niveles secretos con significados oscuros, experiencias extrañas que alguien decía haber tenido, relatos difíciles de comprobar, pero fáciles de compartir. Y sobre todo, fáciles de creer, porque encajaban con algo que ya estaba ahí: el miedo previo, la sospecha, la idea de que había algo más. Internet no creó ese miedo, pero lo multiplicó, lo aceleró, lo conectó. Personas de distintos lugares compartiendo las mismas preocupaciones, reforzando las mismas ideas, construyendo una narrativa colectiva y, sin darse cuenta, creando algo nuevo. Una forma de difusión mucho más difícil de controlar, porque a diferencia de la televisión, esto no tenía un centro, no había un canal que apagar, ni no había un mensaje único. Había miles, al mismo tiempo. Y en ese entorno, el miedo ya no era solo algo que consumías, era algo en lo que participabas, algo que ayudabas a expandir. Pero hay algo curioso en todo esto, algo que se repite una y otra vez cada vez que algo es señalado como peligroso. Hay algo curioso en todo esto, algo que no siempre se dice, pero que se repite una y otra vez. Cuanto más se intenta prohibir algo, más atractivo se vuelve, especialmente si tenés 13 años. En los 90, muchos videojuegos empezaron a recibir una etiqueta: peligrosos, violentos, oscuros, no aptos. Y eso, en lugar de alejarlos, hizo exactamente lo contrario. Los volvió interesantes, diferentes, prohibidos. Y lo prohibido siempre llama la atención, sobre todo cuando no entendés por qué está prohibido. Para muchos chicos, estos juegos no eran una amenaza, eran un desafío, algo que querían probar, algo que querían descubrir por sí mismos. Y así, sin quererlo, el discurso de advertencia se convirtió en publicidad, gratis. Probablemente la mejor campaña de marketing involuntaria de la historia gamer. Y más allá de la ironía, esto muestra algo importante. El miedo no siempre aleja, a veces acerca, despierta curiosidad, genera interés. Y cuando eso pasa, el control se vuelve más difícil. Porque ya no se trata de evitar algo, sino de entender por qué atrae tanto. Y mientras los videojuegos crecían, el miedo también lo hacía, pero no necesariamente en la misma dirección. Porque con el tiempo, muchas de estas ideas empezaron a cambiar, o al menos a transformarse. Con el tiempo, muchas de las preocupaciones de los 90 empezaron a desvanecerse. Los videojuegos siguieron creciendo, evolucionaron, se volvieron más complejos, más variados y también más aceptados. Lo que antes generaba miedo, poco a poco se volvió normal, parte de la cultura. Hoy, hablar de videojuegos ya no genera el mismo rechazo. Son industria, son arte, son entretenimiento global, algo cotidiano. Y sin embargo, el patrón sigue ahí, porque esto no era realmente sobre los videojuegos. Nunca lo fue del todo. Era sobre algo más profundo, sobre cómo reaccionamos frente a lo nuevo, frente a lo que no entendemos, frente a lo que parece cambiar demasiado rápido. Cada generación tiene su propia versión de este miedo, algo que aparece, crece y genera dudas, a veces rechazo, a veces alarma. En los 80 fue la música.
En los 90, los videojuegos. Hoy hay otras cosas ocupando ese lugar. Nuevas tecnologías, nuevas formas de entretenimiento, nuevas formas de interactuar. Y las preguntas son las mismas. ¿Esto es seguro? ¿Esto nos afecta? ¿Esto cambia quiénes somos? A veces esas preguntas son válidas, pero otras veces nacen del mismo lugar que en los 90, del miedo, de la incertidumbre, de no entender del todo lo que tenemos enfrente. Y cuando eso pasa, es fácil repetir la historia, señalar, exagerar, simplificar, porque es más cómodo, es mucho más cómodo que intentar comprender. Mirando hacia atrás, la paranoia de los 90 puede parecer exagerada o incluso absurda, pero en su momento fue real, fue creída y fue compartida. Y eso es lo que la hace interesante, no por lo que decía sobre los videojuegos, sino por lo que decía sobre nosotros. Y ahora que miramos todo esto en perspectiva, queda una pregunta. Si en los 90 los videojuegos eran el problema, ¿cuál es el de hoy? ¿Qué es eso que parece peligroso que muchos no entienden del todo y que ya está generando preocupación? Porque si algo nos muestra esta historia, es que el miedo no desaparece, solo cambia de forma. Y tal vez la próxima vez que veamos algo nuevo y pensemos, esto no puede ser bueno, valga la pena frenar un segundo y preguntarnos si estamos viendo un problema real o el inicio de otro pánico más. Nos vemos en el próximo video.